En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Bienvenidos, hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Bienvenidos también estos hermanos ancianos, enfermos, que seguís esta celebración desde 13 Televisión. Hoy celebramos con la Iglesia de Madrid a San José María Rubio Peralta, presbítero, memoria. Nació en Dalías, Almería, en 1864. Fue ordenado sacerdote en Madrid. Ejerció el ministerio parroquial en los pueblos de Chinchón y Estremera, siendo más tarde profesor del Seminario de Madrid y notario de la Curia Diocesana. Ingresó en la Compañía de Jesús a los 42 años. Y después de 5 años de formación se dedicó por entero a la predicación, la dirección espiritual y el ministerio de la reconciliación. Fue un verdadero padre para los pobres y abandonados y formó muchos apóstoles laicos. Murió en Aranjuez el año 1919. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 6 de octubre de 1985, donde lo llamó el Apóstol de Madrid. Y fue canonizado también por el mismo Papa Santo el 4 de mayo del año 2003. Ponemos en el altar del Señor todas nuestras intenciones, todo aquello que traemos en nuestro corazón y que con fe le presentamos en nuestra oración cada día. Y pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. En unos momentos de silencio imploramos la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Padre de las misericordias, que hiciste al bienaventurado sacerdote José María, ministro de la reconciliación y padre de los pobres, concédenos que, llenos del mismo espíritu, socorramos a los abandonados y manifestemos a todos tu caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando en Iconio se produjeron conatos de violencia de parte de los gentiles y de los judíos con sus autoridades para maltratar a Pablo y Bernabé y apedrearlos, al darse cuenta de la situación, huyeron a las ciudades de Licaonia, a Listra y Derbe y alrededores, donde se pusieron a predicar el Evangelio. Había en Listra sentado un hombre impedido de pies, cojo desde el seno de su madre. Nunca había podido andar. Estaba escuchando las palabras de Pablo y éste, fijando en él la vista y viendo que tenía una fe capaz de obtener la salud, le dijo en voz alta: «Levántate, ponte derecho sobre tus pies». El hombre dio un salto y echó a andar. Al ver lo que Pablo había hecho, el gentío exclamó en lengua de Licaonía: «Los dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos». A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque se encargaba de hablar. El sacerdote del templo de Zeus, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo a las puertas toros y guirnaldas, y con la gente quería ofrecerles un sacrificio. Al oír los apóstoles Bernabé y Pablo, se rasgaron el manto e irrumpieron por medio del gentío, gritando y diciendo: «Hombres, ¿qué hacéis? También nosotros somos humanos, de vuestra misma condición.
Os anunciamos esta buena noticia, que dejéis los ídolos vanos y os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen. En las generaciones pasadas permitió que cada pueblo anduviera por su camino, aunque no ha dejado de dar testimonio de sí mismo con sus beneficios, mandando desde el cielo la lluvia y las cosechas a sus tiempos, dándoles comida y alegría en abundancia. Con estas palabras, a duras penas, disuadieron al gentío de que les ofrecieran un sacrificio. Palabra de Dios. Te alabamos. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu bondad, por tu lealtad. ¿Por qué han de decir las naciones, ¿dónde está tu Dios? No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria. Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. No a nosotros, Señor, sino a la gloria. Bendito seáis del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor, la tierra se les ha dado a los hombres. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu Santo será quien os enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Palabra del Señor. Queridos hermanos aquí presentes, queridos hermanos ancianos, enfermos, impedidos de cualquier tipo, que seguís esta Eucaristía por la televisión. Seguimos caminando en la Pascua, estamos ya en la quinta semana. Parece que fue ayer cuando celebrábamos la vigilia pascual y prácticamente ya hace un mes, y sin prácticamente. Pero celebramos la vida, seguimos en esta cincuentena pascual y hoy la palabra de Dios nos va a hablar de dos conceptos esenciales en nuestra vida, y uno es la fe frente a la idolatría y el otro es el amor que se manifiesta en las obras. En los Hechos de los Apóstoles, que estamos leyendo durante toda esta Pascua, vemos la actividad de los discípulos. Ahora estamos con la actividad misionera de Pablo y de Bernabé. Esa continua predicación y esa continua conversión de tantas personas al escuchar su palabra. Hoy se van a encontrar, por un lado, con persecución, siempre la palabra de Dios en los foros donde se predicaba caía, no bien para todos,
y algunos enseguida la tomaban con los discípulos de Jesús. Y eso es lo que aparece al inicio de la lectura de hoy. Pero lo que a mí me interesa es ese encuentro de un cojo con los discípulos, en el fondo, con el Señor. Porque, como dijo San Pablo en una de sus cartas, eso de ay de mí si no anuncio el Evangelio, lo tuvieron muy claro los discípulos. ¿Qué es lo que debían de hacer? Anunciar la buena noticia a tantas personas que todavía no conocían a Cristo y aún hoy. Eso es lo que debemos hacer, anunciar la palabra de Dios, el Evangelio, a tantos que no conocen a Jesús. Y hay una expresión preciosa cuando se encuentran con este enfermo, dice aquí impedido de pies, cojo desde el seno de su madre, nunca había podido andar. Pues estaba escuchando la palabra de Dios, las palabras de Pablo. Y lo que se dice de Pablo, lo que nos narra el autor de esta carta, Lucas, nos dice, fijando en él la vista y viendo que tenía una fe capaz de obtener la salud. Fijaos, este discípulo, Pablo, ve una fe que traspasa y ve su corazón. Y ve que este hombre está preparado para recibir ese milagro de Dios. Y por eso lo cura. Levántate, le dice, ponte en pie, ponte derecho sobre tus pies. Y ahí sucede el milagro. Sin embargo, este milagro que se hace en nombre de Jesús, en nombre de Cristo resucitado, es mal interpretado por el pueblo. Aquí tenemos esa confrontación entre el monoteísmo y el politeísmo. Y aquella gente que creía en los dioses, enseguida piensan que Pablo y Bernabé son como la reencarnación de esos dioses paganos. Y ahí está también el trabajo de los evangelizadores. Explicar que lo hacen en el nombre de Jesús, en el nombre del Dios vivo. Y así lo explican. Ellos se presentan como hombres, como ellos, no dioses. Dios solo hay uno. Y esa es la predicación que tienen que hacer. Frente a la idolatría, predicar al Dios auténtico, al Dios verdadero, al Dios creador, que es lo que dice esta palabra de Dios, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contiene. Grandes verdades de fe. Pues ojalá y también nosotros seamos capaces de dar testimonio en todo lo que hacemos del Dios vivo y verdadero. Que nuestras obras hablen de Dios. Que no haya confusión. Por eso en el Salmo hemos tenido que decir o rezar lo que nos propone este salmista, que tiene que ver con esta experiencia de Pablo y Bernabé. No a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Lo que hacemos lo hacemos por Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, dirá también San Pablo en otro de los pasajes de sus cartas, sino al Dios muerto y resucitado por nuestra salvación. A ese predicamos. Porque en el fondo, si nos predicamos a nosotros mismos, pues queremos hacer otra cosa. Fundar una religión, creernos los protagonistas, y realmente el que mueve toda la historia de nuestra salvación es el que muere por nosotros en la cruz y el que resucita por nuestra salvación. A Él la gloria. Frente a los ídolos, Cristo, el resucitado. Y la lectura del Evangelio, este pasaje de San Juan que hemos escuchado, también es para nosotros muy significativo, porque frente o junto a la fe que se nos pone en la primera lectura, la fe verdadera, el evangelista San Juan nos presenta un concepto fundamental en su evangelio: el amor. El amar. El amar sabemos que es hasta las últimas consecuencias, como hace Jesús, hasta morir en la cruz, como hicieron tantos mártires. Y eso habla de Dios. Pero hoy Jesús nos dice: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Por eso amar también es ser fiel. Amar es obrar como hace Jesús. Guardar los mandamientos significa
que estamos en comunión con Dios. Que hacemos ese doble movimiento. Yo lo amo porque Él me ama. En el fondo es una respuesta al amor de Dios. Es una relación. Y en esa relación está Dios que ama primero y estamos nosotros que respondemos a ese amor con otro amor, seguramente más pobre, mucho más pobre y defectuoso, pero al menos sincero. Y eso se debe manifestar en guardar la palabra, en cumplir los mandamientos. Y eso hemos de expresar y vivir en nuestra propia vida, en nuestras obras. Si no se nota en nuestras obras que amamos a Dios, es que a lo mejor ese amor no está bien expresado, o a lo mejor está un poco confundido, como hacían estos de la palabra de Dios de la primera lectura. Hay otros pasajes de la Escritura que nos hablan muy claramente sobre esta acción, este amar, estas obras. Dice, no se puede amar a Dios, a quien no vemos, si no amamos al prójimo, a quien sí que vemos. Esa es una manera de expresar ese amor. Amando a nuestro prójimo, seremos capaces de amar también a Dios. Si no, sería una incoherencia. Son obras y no palabras. Dice el refrán castellano que habéis oído tantas veces, obras son amores y no buenas razones, ¿no? Bueno, pues ahí se debe notar, ¿no? Nuestro amor a Dios. Las obras expresan nuestra fe. San Agustín diría en una de sus expresiones más conocidas aquello de ama y haz lo que quieras, porque realmente el que ama va a hacer el bien. El que ama no se va a aprovechar de nadie, el que ama no va a engañar, el que ama no va a violentar, no va a robar, va a respetar. Y por eso amar, dirá Jesús, es cumplir la ley entera. Esa es la clave. También nos dice la Escritura en otro pasaje que lo que hay en el corazón, eso es lo que se manifiesta en el exterior. Y por eso si del corazón sale lo bueno, en nuestras obras se manifestarán cosas buenas. Esa es la coherencia de nuestra vida y de nuestra fe. Que seamos capaces de expresar lo que vivimos interiormente, aquello que creemos. Y esto es lo que nos dice Jesús que nos enseñará el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que con su fuerza nos hace actuar de esta manera. A mí me gustaría insistir en esta expresión que dice Jesús. Dice, el Paráclito, el Espíritu Santo, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Porque recordar para los discípulos, tal como se lo dice Jesús, es volver a pasar por el corazón todo aquello que Jesús les fue diciendo. Justo en el momento de la resurrección, los discípulos empezaron a recordar todo lo que les había dicho y a entender. Con la fuerza del Espíritu Santo fue enseñando y recordando todo lo que Jesús ya había expresado. Y no se entendía, o no lo entendían. No sé, dureza de corazón, cerrazón de mente, difícil de entender para la mentalidad de ese momento. Pues que también nosotros seamos capaces de recordar lo aprendido, lo vivido, renovar nuestra fe, hacer la vida con la gente más cercana y que el Espíritu Santo nos siga impulsando a hacer el bien, a amar, a vivir la palabra de Dios y a expresarla cada día con nuestros hermanos. Que así sea. Con la confianza puesta en Dios, le abrimos nuestro corazón y le presentamos todas nuestras necesidades. Para que, en fidelidad al Evangelio,
la Iglesia promueva los distintos carismas como signos del amor a Dios y a los hombres. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor ayude a los pastores a guiar a sus comunidades con su ayuda y ejemplo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los cristianos aprendan a resolver sus problemas a la luz de la fe. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el ejemplo de los santos contribuya a que los jóvenes descubran su vocación cristiana. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos celebramos la santidad de San Juan del Padre Rubio, recibamos el auxilio de su intercesión. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Señor, la oración de tus hijos que te presentan con fe, por la intercesión de San José María Rubio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios y, ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros
en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo José, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Gracia, Sagrario, Félix, Segismundo, Alejandro y Claudia, de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros difuntos y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San José María Rubio, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe que tiene tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos vosotros los invitados a su mesa. Oremos. Concédenos, Señor, a los fortalecidos con el manjar de la inmortalidad, permanecer en tu Hijo Jesucristo, para que podamos amar y servir a tu divina majestad en todas las cosas.
Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Tenemos ahora un rato de adoración al Santísimo, aquellos que podáis permanecer unos minutos. Feliz jornada a todos. Que la alegría del Señor sea vuestra fortaleza. Podéis ir en paz.